Buenos días, agradecerle a Reina por brindarme la palabra. De igual forma, agradecerle a las personas aquí presentes y también agradecerle al doctor García Pérez por brindarme la calurosa oportunidad de estar hoy presentando mi tema. Pues bien, como hemos venido viendo, estos días hemos estado en presencia de temas que abordan el tema de la tradición clásica, principalmente la literatura española del Siglo de Oro. Por ende, a mí me corresponderá en este caso hablarles sobre los abordajes al discurso clásico pro patria mori en la Numancia de Miguel de Cervantes. Para explicarles un poco lo que hago en este estudio, bueno, hago un análisis en torno a lo que es el discurso pro patria mori en los personajes numantinos de Numancia, en alusión a ciertos discursos que se observan en la Ilíada, también utilizo teorías como por ejemplo ideas que presenta Jean-Pierre Vernant en uno de sus libros sobre el tema de la muerte, publicado en 1989, utilizo la tesis de Maynor Herrera Valenciano sobre los funerales en la Eneida, publicada en el 2014, utilizo también la tesis de Guillermo González Campos sobre la muerte en la Edad Arcaica, publicada en el 2010. Ahora bien, para iniciar, quise poner una frase que se presenta muy relacionada con el tema que les presento, y dice lo siguiente, bueno, es sobre la Numancia, justamente la obra que les estoy analizando, y dice: imposible será que yo no haga a tu valor la merecida paga, pagaré con morir osadamente. Ahí subrayo lo que son el valor y el morir osadamente, puesto que el valor dentro de los principios del héroe, ¿verdad?, tiene una gran fuerte carga semántica, y además también lo que es morir osadamente, dentro de las muertes del héroe, las características del cómo debe morir el héroe, morir con honor, morir con honra, incluso en donde tenemos dentro de los principios de la muerte del héroe, según Jean-Pierre Vernant, el morir por la patria, que a través de la muerte por la patria, el héroe obtiene lo que es la fama, la honra, el honor, características que le permiten como personaje alcanzar la inmortalidad a través del recuerdo de sus ciudadanos, a través del recuerdo de las personas que estén alrededor suyo. Ahora bien, como puntos de recepción clásica en la Numancia de Miguel de Cervantes, grosso modo presento dos como cajones, en donde tengo como primera línea lo que es el abordaje a dioses de la mitología romana. Principalmente los numantinos hacen alusión o hacen el llamado a Júpiter. Sin embargo, Júpiter no interviene, no intercede por ellos. Ya tenemos una tragedia en donde, producto del renacentismo, está el hombre solo, pues, como parte del antropocentrismo. Ya no hay esa intervención por parte de los dioses. Esto también se analiza como una forma, por parte de la obra, de criticar esa opresión, esa imposición que tuvo el Imperio Romano sobre las tierras hispánicas, sobre los numantinos, puesto que tenemos que, según Blázquez, los pueblos celtíberos, en donde entendemos aquí los numancios, ¿verdad?, contaban con sus propios dioses, en donde uno de los principales es Luc, ¿verdad?, como dios de la guerra. Entonces hacemos esa alusión a los dioses romanos como metáfora o asunto dialógico de la imposición de los dioses del panteón romano en los pueblos hispánicos, pues. Como manera de crítica para, podemos decir, justificar una venganza que se da posteriormente como tópico de la literatura. Por ejemplo, tenemos el caso de la Eneida de Virgilio, por decirles, en donde, por ejemplo, Eneas en la Ilíada huye de la guerra de Troya, posteriormente, bueno, da fundación a lo que es Roma con Remo y Rómulo. Y bueno, ya tendríamos lo que es un imperio romano que se venga de lo que le hicieron los griegos. Aquí pasa lo mismo, o sea, justificamos
cómo el imperio español se venga de una opresión que había impuesto el imperio romano sobre los numantinos en el siglo II a.C., según fuentes como Tito Livio, Estrabón y otros. Ahora bien, como segundo punto o segundo cajón, que es en donde me enfoco más, tengo el análisis a la presencia del discurso pro patria mori, en donde encuentro una serie de elementos ideológicos basados en la tesis de Guillermo González Campos, en donde tenemos elementos ideológicos como lo son la timé, la arete, que forman parte de los ideales del héroe, forman parte de esos ideales de la construcción de un personaje idealizado. Y como parte de la importancia de por qué Miguel de Cervantes hace una mirada hacia el pasado clásico, por qué incorpora estos elementos de la mitología clásica, yo llego a la conclusión de que lo hace con un sentido de educar, con un sentido de intentar educar a los ciudadanos de España y hacerles ver que necesito ciudadanos españoles que mueran por su patria, necesito ciudadanos españoles que luchen por obtener el honor, que luchen por obtener la honra y demás, porque Miguel de Cervantes ya olfatea una España que viene en crisis, una España que viene cayendo. Años más tarde, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, ya lo anuncia con la figura de Dulcinea del Toboso, donde dice que Dulcinea del Toboso huele a ajos, que se presenta un olor rancio como metáfora de una España que viene cayendo. Ahora bien, viene cayendo en cuanto a la pérdida de valores. Necesito educar al ciudadano a través de la literatura, necesito inculcar los valores clásicos como la timé, el arete, el morir por la patria, para que todos los ciudadanos amen a su territorio, tal y como lo harían los numantinos. Por tanto, aquí los numantinos se convierten en una figura ejemplar, en una figura a seguir. El mismo texto de Cervantes toma el dato, el elemento de la guerra en Numancia para hacerle ver a los españoles que que tienen unos antecesores que murieron por su patria, que obtuvieron el honor, que obtuvieron la honra, que obtuvieron la glorificación a través de la muerte por la patria. Eso es muy importante porque esta muerte por la patria permite dar el paso a una paradoja en el sentido en que en el principio de la obra, que es una tragedia, de corte renacentista, Escipión, como parte o jefe, ¿verdad?, de la guerrilla romana, se presenta como una figura ideal, una figura fuerte, una figura ejemplar, que lo aman y a la vez le tienen miedo, presentándose a los numantinos como algo subalterno. Sin embargo, es interesante ver cómo a través del morir por la patria, los numantinos logran alcanzar la gloria. Entonces, ellos mueren, pero a su vez vencen, porque cuando ellos mueren, Escipión dice, ok, han muerto, pero el hecho de que ellos hayan muerto por su patria, para mí es una victoria. Porque cuando Escipión llegó a tierras de Numancia, él llegó con la intención de asesinar o al menos atacar, poder exterminar a 1, 2, 3, etcétera, cantidad de numantinos. Sin embargo, no pudo, porque los numantinos, como parte de este amor por la patria, ellos terminan suicidándose, terminan matándose a sí mismos, y ese punto les permite a ellos alcanzar la gloria, alcanzar la victoria. Ahora bien, tenemos lo que es sobre el honor, la fama, la honra y el amor o muerte por la patria. Aquí, como les mencionaba en un principio, utilizo como referencia la tesis de Maynor Herrera Valenciano, Guillermo González Campos y Jean-Pierre Vernant. Se llega a la postura de que estas cuestiones del honor, la fama, la honra y el amor o muerte por la patria como principios del héroe clásico se utilizan, como les mencionaba anteriormente, como una forma de educar, como una forma de intentar crear un ciudadano español que luche por defender su patria. Porque ya, ¿verdad?, como les mencionaba, se anuncia la caída de un imperio español producto de corrupciones, malas administraciones. Y si Miguel de Cervantes Saavedra hubiera conseguido este objetivo de educar a su patria a través de sus principios, probablemente el imperio español no hubiera
caído, porque cae producto de malas administraciones, de desamor hacia la patria, pues. Luego tenemos lo que es el monumento. Les menciono aquí el monumento porque el hecho de que Numancia o los numantinos, bueno, Numancia como territorio, como héroe colectivo, porque debemos ver a Numancia como un héroe colectivo, opte por la muerte por la patria, pues se convierte a sí mismo en un monumento. Y nos mencionan las fuentes que en el periodo clásico Pausanias describe varios monumentos puestos en el santuario de Olimpia. O sea, cuando alguien obtenía la victoria, se ponían monumentos en lugares altos. Y justamente, bueno, Numancia está en una colina en lo alto y se convierte en un monumento para los españoles. Y esto justamente busca dar a conocer el texto, que los españoles se sientan orgullosos de que tuvieron un pasado en donde hubo ciudadanos que luchaban por su patria, que daban el todo por su patria, al punto de morir por esa patria y obtener esos valores idealizados como el honor, la fama, la honra, que en el periodo antiguo se conocían, ¿verdad?, como la arete, la timé, etc. Ahora bien, asimilaciones entre la Ilíada y la Numancia. En este trabajo yo hago como ciertos, o presento ciertos pasajes de la Ilíada y los relaciono con la Numancia de Cervantes. En este, por cuestiones de tiempo no se los voy a leer todo, pero tenemos el canto 12 del verso 300 al 305, en donde Héctor se presenta como un personaje que ya sabe que va a perder. Él ya sabe que su destino es fatídico, ya él sabe que va a ser derrotado por Aquiles, que su destino es la muerte. Sin embargo, él no baja los hombros, él lucha por morir en el campo, que es uno de los grandes principios que tiene el héroe clásico, ¿verdad? Eso también lo logramos apreciar en el discurso que Sarpedón dirige a Glauco en el canto 12 de la Ilíada, igualmente, del verso 310 al 321, en donde se explica por qué es importante que el héroe clásico no pierda esos valores de honor, esos valores de honra y demás, y que muera por su patria. Ahora bien, esto lo tenemos en la Numancia de Miguel de Cervantes, aquí en este texto, bueno, en este pasaje de la obra, en donde Escipión, como les mencionaba en un principio, honra al último personaje de Numancia que queda vivo, que es un niño que muere por su patria, y él dice que nunca ha visto un acto tan honorífico como el que realiza ese niño, el morir por su patria. Y además es súper simbólico que sea un niño, porque nos da a conocer que hay una esperanza de un cambio, una esperanza de un cambio en la España, que los niños, los adolescentes, los adultos pueden instaurarse a sí mismos esa ideología de muerte por la patria. Bueno, aquí tenemos otras citas de la Ilíada en donde se nos presenta también, ¿verdad?, esta constante alusión a la importancia del honor. Y luego aquí tenemos sobre el morir pronto y el morir por la patria, en donde, según las fuentes, en Aquiles y en Héctor no importa tanto el morir, sino el hecho de que no se muera por la patria, que se pierda la honra. Eso es algo que interesa mucho. Y en Numancia también interesa mucho esto. Se lucha constantemente por hacer ver que hay un pueblo que ama totalmente a su patria. Incluso, bueno, aquí aludo a una cita en la Odisea, en donde en el canto 5 del verso 299 al 312, en donde Odiseo se queja y dice, bueno, se siente como decepcionado de que en su regreso a Ítaca muera, porque eso lo llevará al olvido. Y él dice, hubiera preferido 1000 veces morir en Troya para alcanzar la inmortalidad a través del recuerdo, que mis ciudadanos me recuerden que yo estuve en la lucha de Troya y no en mi retorno hacia Ítaca, que probablemente nadie me recuerde. Bueno, aquí presento igual una serie de citas que hacen esa relación entre los pasajes de la Ilíada y Numancia. Bueno, aquí en la presencia del discurso pro patria mori, las fuentes nos dicen que aparece en Horacio, en su poema, ¿verdad?, sobre la muerte por la patria como bella. Sin embargo, encuentro que hay alusiones más anteriores. Por ejemplo, tenemos el caso de Heródoto, de Halicarnaso, que ya hace estas alusiones a estas ideas. Tenemos, bueno, Homero, el mismo Homero en la Ilíada y demás.
por cuestiones de tiempo voy a recurrir a las conclusiones. Aquí, antes de recurrir a las conclusiones, les quisiera mencionar que Héctor es la figura ideal, arquetípica para los numantinos, porque Héctor en la Ilíada él ya sabe que va a morir. Los numantinos también saben que van a morir. Sin embargo, ellos no bajan los brazos. Ellos, al igual que Héctor, siguen en la lucha como parte de esa honra, como parte de ese honor, como parte de esa fuerte ideología de luchar o morir por su patria. Ahora bien, como conclusiones, el abundante tema del honor y honra como parte del discurso pro patria mori está inherente desde el medievo en toda la cultura española, en donde prevalecían los romances, los cantares y las novelas caballerescas, todas estas para presentar el ideal del sujeto heroico, que justamente para ser héroe debe haber obtenido el honor, de lo cual se jactaba la literatura de la época medieval para moralizar o educar, entiéndase. No obstante, se deben referir las ideas del Opera 2014, quien señala que por medio del ethos patriótico buscan además transmitir e inspirar a los vivos exaltando las virtudes de los antepasados, para persuadirlos de emular su ejemplo, en donde se educa para que los ciudadanos luchen como parte de un sistema patriarcal de propietario masculino y propiedad femenina. Además, queda claro que el morir por la patria es un concepto ideológico en donde el perder con las armas en la mano se convierte en una forma idealizada de ciudadano. Ya menciona el cardenal Mercier, referido por Kantorowicz, que todo soldado que muere en la lucha con arma en la mano no debe ser considerado mártir. Los únicos que deben considerarse así son quienes se entregan a la derrota sin resistencia alguna, viéndose ello como la forma más alta de amor, herencia de la cultura clásica en donde el héroe derrotado moría por su polis, o patria que no sería más que el mismo cielo en comparación con la koiné patris, que los antiguos le concebían al inframundo, pasando a convertirse el discurso clásico en mención en un tipo de paganismo o incluso en caso en donde se ha llegado a comparar el morir por la patria del guerrero con la muerte de Jesús por la humanidad. La importancia de la lucha por la patria como modo de no caer vergonzosamente y alcanzar la libertad son constantes en el mundo helénico. Recuérdese también los siguientes pasajes de Esquilo en su obra Los persas. Vamos, hijos de la Hélade, libertad a vuestra patria, libertad a vuestros niños y a vuestras mujeres, a los santuarios de los dioses de vuestros padres y a las tumbas de vuestros mayores. Es por todos vuestros bienes que lucháis hoy. En palabras de Cavieras, la muerte por la patria presenta su apogeo en Grecia como gran punto de encuentros culturales. Años después llega a Roma y posteriormente, como vemos en Cervantes, a Hispania. Inclusive hoy seguimos enfrentados en donde Grecia y Roma, debe decirse que en Roma se era más abierto. Cada quien podía tener su propio modelo de salvación según ideales propios, dándose a conocer o anunciándose ante los foros la muerte de seres importantes para así alcanzar el honor y la fama mediante la admiración del pueblo. Ahora bien, como últimas palabras, asimismo los numantinos le otorgan un valor fundamental a su vida, por lo que deciden morir honrosamente por su patria, en lugar de dejarse asesinar por quienes solo buscaban su pérdida. De este modo se observa cómo los ciudadanos de Numancia sacrifican su vida y sus pertenencias por amor a su pueblo, por encima de lo material. La razón por la que no persisten en el ataque indirecto de los romanos es debido a la creencia en las profecías acerca de la destrucción de Numancia. Como sucede con el personaje Marquino, ya el destino estaba dicho. Sí, como últimas palabras, García 2015 sintetiza que, cito, ser ciudadano significa asumir la función guerrera cuando la ciudad lo requiera. Importa tanto el hecho de la defensa de la patria que incluso quien la defienda, tal y como lo hicieron los numantinos, pasa a ser un ser inmortalizado, objeto de suma relevancia en el mundo clásico. Un ser inmortalizado en el hecho de que a través de estos actos los ciudadanos, las personas que estén cerca de estos personajes logran recordarlo a través de la memoria, a través de sus grandes hazañas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Jordan, por tu participación.
Le corresponde a María del Ángel Fentanes. Ella es egresada del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora en nivel de preparatoria y ha sido ayudante del profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su interés se centra en la tragedia griega. Su ponencia se titula Comparaciones discursivas en torno al rito funerario entre Antígona de Sófocles y Antígona de Sara González. Cedo la palabra. Bueno, primeramente agradezco mucho su presencia. Igualmente agradezco al doctor David García la oportunidad de poder estar aquí y pues además de estar también, digamos, durante pues todo el simposio, ¿no? Que ha sido muy interesante incluso para lo que yo estudio. Y bueno, voy a hablar sobre una Antígona, digamos, contemporánea. Esta composición es del 2012 y llegó a mí por casualidad, de hecho. Cuando yo trabajaba en el posgrado, un profesor invitado, le platiqué sobre mi tesis, estaba justo como en un bache de la tesis, y él llegó justamente con se piensa que es como un poemario, y justamente eso fue como uno de los motivos que me hizo como continuar con la tesis y como con estos objetos de estudio, ¿no? Que, bueno, uno de ellos fue el rito funerario, pero bueno, voy a hablar sobre ello, y bueno, comienzo. Los mitos antiguos exhiben la condición humana de los héroes, exponen una y otra vez sus historias, sus acciones en movimiento, razón por la que emergen diferentes versiones del contenido literario y nuevas composiciones que introducen nuevas visiones del ser humano, pues el hombre naturalmente busca reinventarse. A lo largo de la tradición clásica, el personaje griego Antígona ha sido estudiado y retomado de manera profusa en la literatura moderna. En el caso particular de México, la dramaturga Sara Uribe acoge el texto y reconstruye el papel de la heroína griega en el contexto nacional actual, conservando los tópicos más importantes de la tragedia homónima, el quebrantamiento de las leyes, escritas y no escritas, la fraternidad, la condición femenina, los discursos políticos, sociales y familiares, y el rito funerario propiamente, ¿no? De manera que en la presentación estudiaremos estos dos personajes femeninos. La Antígona de Sófocles, una mujer construida a partir de las circunstancias sociales, políticas, familiares de su tiempo, cuya propuesta tuvo como fin instruir al pueblo a través de la apreciación sensorial de su tragedia, y la segunda, Antígona González, una mujer creada a partir de la similitud trágica de la primera, pero con un propósito más demandante que instructivo, pues da a conocer los evidentes abusos que se padecen en sus tiempos corrientes y en su localidad. Además, estos de manera frecuente, ¿no? Asimismo, el desarrollo se confecciona mediante la exposición de los puntos de encuentro y las divergencias en los diálogos y acciones de cada una de las Antígonas, con el fin de reflexionar sobre la aportación literaria que deja la Antígona de Sófocles en la Antígona González de Sara Uribe, forjada esta en la recomposición del personaje griego en el paradigma mexicano y transportado en su contemporaneidad. Es importante señalar algunos datos de ambas obras teatrales, sobre todo de la contemporánea. La Antígona González fue escrita por encargo y presentada en el año de 2012, periodo en el que la violencia aumentaba en la frontera norte de México. Así también la composición parte esencialmente de 4 citas sofocleas. La primera es "Yo no he nacido para compartir el odio", la segunda "Ni rastro de fiera ni de perros", la tercera "Considero hoy como ayer un mal gobernante", y la cuarta "Me ayudarás a levantar el cadáver". En esta exposición vamos a solamente estudiar 3. Asimismo, la escritora Sara Uribe abrevó de distintas Antígonas, como la de Butler, Zambrano, Yourcenar y de Gambaro, etc. Y sobre todo la autora lo que trata de hacer es una reconstrucción, no una reconstrucción como… una construcción a partir sobre todo de Antígonas latinoamericanas. Ella está buscando mucho como destacarlas, ¿no?, dentro de la literatura, dentro de, digamos, los estudios de las Antígonas.
Bueno, de estas obras extrajo fragmentos y los colocó en el cuerpo del texto. E igualmente de reportajes y noticias publicados en periódicos de discreta divulgación en el norte del país, así como de un blog llamado Antígona Gómez, testimonio de una mujer colombiana que busca a su padre desaparecido. La autora señala que la pieza en sí es conceptual, basada en la apropiación, intervención y reescritura. Es lo que acabo de explicar, que bueno, ella hace como todo pues sí, un cuerpo de… El texto es digamos, está lleno de fragmentos de todas ellas, ¿no? Y de testimonios, digamos, actuales. Bueno, y por otro lado, la Antígona clásica fue puesta en escena en el año 441 a.C., periodo de auge de la polis y de la democracia atenienses. Ahora bien, el motivo medular que desenlaza la tragedia en la trama griega propiamente es la negación de sepultura al héroe Polinices por parte del rey, dado que el tebano atentó contra su patria. Esto lleva a Antígona a desear con fuerza romper las normas jurídicas convencionales para poder otorgar lo que por ley divina corresponde a su hermano, el derecho a ser enterrado. El rito funerario entonces se concibe como un acto formal que toma parte de las usanzas culturales tradicionales, además instituidas, digamos, por el tiempo, ¿no? por la tradición, ya que satisfacen la necesidad humana de honrar el alma del difunto y encaminarlo a su destino final, que es pues el reposamiento, digamos, que repose ya eternamente, ¿no? Y en el caso particular de estos personajes griegos era de mayor importancia el deber, pues se consideraba que los insepultos eran almas sin descanso y que el cuerpo, al estar expuesto, pues solo era una pila de carroña, ¿no? Incluso lo menciona Sófocles. Paralelamente, en la cultura mexicana, que a pesar de las diferencias temporales e ideológicas y de la tendencia judeocristiana y de la propia cultura, es igualmente indispensable procurar las honras funerarias al extinto, pues al llevar a cabo el ritual se concede un alivio al cuerpo y además a los deudos, siendo así que las dos Antígonas tienen la necesidad de otorgar a sus hermanos un sepulcro para poder así descansar de este doble dolor, ¿no? Que es la pena por el hermano y el hecho de garantizarle un buen camino al más allá. Bueno, cito, Antígona González: este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Quiero el descanso de los que buscan y el de los que no han sido encontrados. Es decir, la preocupación es semejante, ¿no? Tener a su disposición el cadáver del hermano para enterrarlo. De igual modo, del deber funerario en ambas piezas emanan otras circunstancias que obstaculizan este objetivo. La más importante es el impedimento por parte del gobernante, quien a toda costa hace respetar su ley, no tomando en cuenta el alargamiento de la pena de los deudos y, en el caso de la obra clásica, el descontento de los dioses. Y cito a Sófocles: en cuanto al cadáver de Polinices, muerto miserablemente, dicen que en un edicto a los ciudadanos ha hecho publicar Creonte que nadie le dé sepultura ni le llore, y que le dejen sin lamentos, sin enterramiento, como gran tesoro para las aves rapaces que avisoran por la satisfacción de cebarse. Este fragmento de la Antígona clásica no solo concierne a su obra en sí misma, también concierne a la situación de la Antígona González, puesto que ambas protagonistas sufren por un decreto similar, la negación de sepultura de los familiares. Polinices no debe ser cubierto por la tierra por haber atentado contra Tebas, su propia nación, y a los enemigos del Estado debe castigárseles con la máxima pena, ¿no? Bueno, con una pena, digamos, cruel, que es la exposición de su cadáver. Pero en el contexto mexicano, Sara Uribe narra que Tadeo, su hermano, sufre una peor suerte. Su cuerpo está desaparecido. Incluso ella lo compara como con un acto de magia, ¿no? En el que no hay como desapareció y apareció, ¿no? No hay quien lo devuelva. El Estado, en su deber de investigador, como garante de justicia, no lo encuentra y tal vez ni lo busca, recalca. Y si no hay cuerpo, no hay alivio, ya que no es posible velar un cuerpo inexistente. Aquí la súplica de las hermanas difiere. Cito: pero ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Como explica Miguel Latouche en su artículo Los dilemas de Antígona, reflexiones en torno al problema de la sociedad civil,
Ay, se cortó. No. Las normas tienen un carácter obligante para quienes actúan bajo su arbitrio. Esto implica que sus preceptos sean acatados y respetados bajo la amenaza de la aplicación de una sanción que establece un costo relativamente alto al incumplimiento. Así, quienes actúan en concordancia con los preceptos del orden jurídico imperante verán su comportamiento recompensado en términos de la protección que el sistema legal, se entiende, debe proporcionarles. Aquellos que, por otra parte, desacaten los presupuestos de este orden legal deberán sometidos al aparato judicial y, en caso de existir pruebas suficientes y luego del procedimiento legal correspondiente, serán sometidos a una pena correspondiente por la falta cometida. Sin embargo, observamos que en el caso de la composición de Sara Uribe, el Estado no cumple con su función de garantizar la protección de los sujetos dentro de sus normas, dentro de su jurisdicción, y si no lo hay, pues qué amparo queda, ¿no? Además, bajo este tenor, encontramos otra circunstancia en contra de la solicitud de estas mujeres, el riesgo de condenarse por desacatar el mandato oficial. Las Antígonas, al proponerse dar un descanso a sus hermanos, se vuelven enemigas del Estado, cuestión que les lleva a una encrucijada fatal. Por un lado, la Antigua, desobediente al edicto, encuentra la manera de iniciar el rito funerario de su hermano y culminarlo en la segunda oportunidad sobrevenida. Arriesga su vida por él, pues para ella misma no existe sentencia más honrosa que estas palabras. Cito: hermoso será morir haciéndolo, y yaceré con el que amo y me ama, tras cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo que debo agradar a los de abajo que los de aquí. Por otro lado, Antígona González no tiene notificado un final en sí, sino una búsqueda perdurable que se ve obstaculizada por el miedo de hallar una respuesta inefable. Cito: son de los mismos, nos van a matar a todos. Antígona: son de los mismos, aquí no hay ley. Son de los mismos, aquí no hay país. Son de los mismos, no hagas nada. Son de los mismos, quédate quieta. Antígona: son de los mismos, no busques. Son de los mismos, quédate quieta, Antígona, no persigas lo imposible. Entonces, ¿qué resta a este personaje, no? Quedarse en pausa, detenerse, la parálisis. Nada convence entonces a estas hermanas de detenerse en su afán a pesar de las amenazas. Y cito a Uribe: por aquí también a usted la matan si entierra sus muertos. Los caminos de muertos dan más miedo, ¿no? Pero estas mujeres buscarán a sus hermanos incluso hasta el Hades mismo. Vuelvo a citar: yo creí que iba a entrar en el pueblo de los muertos, mi patria, tú eras la patria. Pero la patria no estaba devastada, no había peste en la ciudad, no se hacían invocaciones a los dioses inútilmente. Yo supe que vería una ciudad sitiada, supe que Tamaulipas era Tebas, y Creonte, este silencio amordazándolo todo. En este pasaje podemos observar que incluso esta alusión a Tebas, comparada con Tamaulipas, pues hace énfasis en esta cuestión de una especie de necrópolis, ¿no? Que es una ciudad de muertos, donde además se tiene que buscar a ellos y que no hay ni rastro, ¿no? Y además que finalmente Creonte, en su figura de gobernante, pues su discurso también es el silencio, ¿no? La omisión, el no hacer nada, ¿sí? No obstante, estas hermanas que están muertas pero hablan, ellas no tienen lugar, pero reclaman uno desde el... No obstante, estas hermanas están muertas pero hablan, ellas no tienen lugar, pero reclaman uno desde el discurso. Su heroísmo consiste en esto mismo, sus palabras, que buscan visibilizar su situación a pesar de las circunstancias. Por un lado, Antígona, como menciona Jean-Pierre Bernot, en relación con la mujer griega, es una figura necesaria dentro del orden de la polis, a pesar del contexto en el que coexiste, cuestión que la despunta en la obra trágica. Y por el otro, Antígona González alza la voz a pesar de las amenazas de muerte. No le es lícito buscar al hermano, mucho menos enterrarlo, pues es prueba del discurso tácito del Estado, la omisión, pero ella continuará buscando una respuesta explícita. Cito, y este es, digamos, una combinación. El primer el primer párrafo es de Sófocles: yo no nací para compartir el odio. Yo lo que deseo es lo imposible, que pare la guerra, que construyamos juntos, cada quien desde su sitio, formas dignas de vivir,
y con los corruptos, los que nos venden, los que nos han vendido siempre al mejor postor, pudieran estar en mis zapatos, en los zapatos de todas sus víctimas, aunque fuera unos segundos. Tal vez así entenderían, tal vez así harían lo que estuviese en sus manos para que no hubiera más víctimas. Tal vez así sabrían por qué no descansaré hasta recuperar su cuerpo. La respuesta visible es esto, ¿no? La recuperación del cuerpo de su hermano, de Tadeo. Incluso pues recurre a este discurso, digamos, pues patético, en el que nos muestra justamente, ¿no? Cómo está exponiendo su caso, ¿no? Que pide la empatía del gobernante, que se ponga en sus zapatos, que sienta lo que, digamos, la pérdida que ella está sufriendo. Bueno, en conclusión, ¿quién es Antígona dentro de esta escena y qué vamos a hacer con sus palabras? ¿Quién es Antígona González y qué vamos a hacer con todas las demás Antígonas? Ellas no querían ser Antígonas, pero les tocó. Cito a Sara Uribe. La Antígona de Sófocles muere por su mano, feliz de cierta manera de haber enterrado a su hermano, ¿no? De haber hecho su deber. Pero por otro, Antígona González reconoce en su distorsión y alteración que Polinices es Tadeo y que además es identificado con los marginados y los desaparecidos. Incluso el nombre de Tadeo hace alusión al santo patrono, ¿no? Que justamente es el de las causas difíciles. Bueno, que ahí de cierta manera es como pues una alusión, digamos, evidente, ¿no? De que esto es una causa difícil, por decirlo así. Pero bueno, cito, pero ni rastro de fiera ni de perros, otro pasaje de Eurípides, que te hubieran arrastrado para destrozarte, donde antes tú, ahora el vacío. Nadie llamó para pedir rescate o amedrentarnos, nadie dijo una sola palabra, como si quisieran deshacerte aún más en el silencio. O nuevamente este discurso silencioso, ¿no? Este discurso tácito. Yo les hubiera agradecido que a donde se lo hubieran llevado, mejor lo hubieran dejado muerto, porque al menos sabría yo dónde quedó, dónde llorarle, dónde rezar. A lo mejor ya me hubiera resignado, ¿no? Está hablando sobre este hecho de darle esta honra fúnebre al hermano, que de cierta manera da conclusión, ¿no? A la pena. Bueno, y para finalizar, pues la petición de las hermanas en sus respectivas obras es unísona, el descanso en paz de él y de ellas. Y pues bueno, la cuestión aquí es esta, ¿no? Que esto es lo que retoma la autora, cómo se pena al no tener a un hermano, al no encontrarlo, al no poderlo enterrar. Y bueno, hace mayor énfasis en que en el caso de la mexicana, pues está desaparecido, ¿no? Que es, digo, es famoso en nuestro país, bueno, más bien es muy conocido este tipo de situaciones que ocurren cada día y que pues van a aumento, ¿no? Y bueno, y esa es como la pequeña reflexión que quería compartirles. Gracias. Gracias a María del Ángel. Les recuerdo que las preguntas son al final de las ponencias. Claudia Ramos Aguilar es maestra en Letras Clásicas por la UNAM y doctoranda en la misma área e institución. Su línea de trabajo es la tragedia de Sófocles. Ha colaborado en varias revistas nacionales e internacionales. Su ponencia, El mito de Orestes, en 2 novelas contemporáneas. Un hombre que se parecía a Orestes, de Álvaro Cunqueiro, y El hijo griego, de Jaime Martínez Ochoa. Por favor. Pues Gracias. muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia, a los que vienen de países lejanos, de horas de vuelo y pues están aquí, ¿no? Y a los que descuidan sus actividades para acompañarnos, pues gracias. Y sobre todo al doctor David por esta invitación, por esta oportunidad de hablar de la tradición clásica y porque es un gran esfuerzo el que hace para coordinarnos.
Bueno, el tema que elegí es el mito de Orestes, justo en estas dos novelas, porque como se presenta en ambas, es de una manera muy contrastante. Y entonces, dadas las diferencias, se puede hallar un esbozo más o menos claro de lo que podemos entender, o más bien como que lo que nos puede dar respuesta de por qué por qué perviven los mitos en la actualidad. Si estando ya tan lejos Orestes de nosotros, ¿no?, su representación en el siglo V antes de Cristo, ¿cómo es que ahora nos sigue diciendo cosas? Las preguntas planteadas en este trabajo serían ¿qué es lo que propicia la permanencia de estos mitos? ¿Por qué se vuelve al motivo de la venganza, en el caso de Orestes, una y otra vez, y en distintas realidades históricas, como vamos a ver en cada una de las novelas? En su artículo, Cuando la tragedia se hace historia y la historia tragedia, Vicente Bañuls estudia el destino como la relación entre una acción humana y las condiciones en donde se va a realizar esa acción. Esta manera de concebir el destino le permitió a Bañuls distinguir en la forma de dramatizar de cada uno de los poetas trágicos el destino individual y la motivación que tuvo cada uno de ellos para interactuar con la ciudad de Tebas y de ahí proponer en su obra un destino colectivo, algo que llevará a la polis hacia algún lugar. La idea de este trabajo es retomar esta noción de destino individual, ver en cada autor cómo presentan el destino individual, qué destino le imprime cada uno a su Orestes, y comprender la pervivencia del mito en una propuesta, a ver si hay una propuesta que interactúa en un destino colectivo, ¿no? Esa será como, vamos a ver si se da o no. Bueno, les pongo esta imagen para representar digamos, las fuentes del mito. Tomo solo a los tres poetas, hay muchos fragmentos, hay otras versiones, y voy a dar en principio en los términos generales del mito de Orestes. Como veíamos ayer en la ponencia de Andrea, hay muchas versiones, entonces damos la más general para después pasar a comparar las dos novelas. ¿Qué hacen estas dos novelas con el mito? Bueno, el héroe de la venganza, por excelencia en la antigüedad, fue sin duda Orestes. Atormentado por las erinias, bien podría convertirse en la encarnación de nuestro Juan Preciado, que era un rencor vivo, ¿no?, que fue a buscar a su padre a Comala para reclamarle los años de abandono. Hijo de Agamenón y Clitemnestra, parece que nació para resarcir aquel antiguo mal desatado por su padre cuando mató a una sierva consagrada a la diosa Artemis. En una sucesión irreparable, el perdón de la diosa dependía del sacrificio de Ifigenia, la hija primogénita de Agamenón. Hubo que sacrificarla para seguir con la guerra, para que se desataran los vientos y las naves pudieran partir. Clitemnestra guardó en su memoria rencorosa el hecho y se hizo de un amante, Egisto. Ahora, bueno, aquí Egisto también tiene su punto, que no es gratuito que sea ese el amante de Clitemnestra, es muy endogámico, pero vamos a poner el punto así, ¿no? Egisto fue amante de Clitemnestra y se apoderaron del reino. Y esperó paciente el regreso de su esposo, ¿no?, cumpliendo este precepto de que la venganza es un platillo que se come frío. Ya que llegó Agamenón, ¿no?, victorioso de vuelta a su terruño, lo enredó entre los hilos de una red para ahogarlo en una tina. Vencida la inmensidad del mar, el héroe pereció en las aguas mansas de su oikos, de su casa, en manos de su mujer. O sea, no hay muerte más desastrosa para un héroe
que morir en su casa, y ni siquiera por la espada, sino, ¿no?, prácticamente ahogado, y a manos de una mujer, ¿no? Como antes hizo Clitemnestra, Electra, hermana de Orestes, guardó en su memoria también rencorosa el hecho y se convirtió en una suerte de Erinia que preservó a su hermano para la venganza. Y ahí está como los motivos trágicos más importantes para que esta venganza, el mito de Orestes, se lleve a cabo, ¿no? Se ponga la puesta en escena, digamos. En la primera novela que vamos a revisar, la de Un hombre que se parecía a Orestes, de Álvaro Cunqueiro, este mito queda completamente invertido. La trascendencia de la venganza aquí se pierde. El héroe de Cunqueiro no se quiere vengar. O sea, aquí él parte, bueno, lo voy a ir diciendo por partes porque es una novela un tanto complicada. La primera parte nos presenta la ciudad de Micenas, en donde se sigue esperando la venganza de Orestes. Y entonces Egisto y Clitemnestra, más bien Egisto, Clitemnestra aquí también no es una reina poderosa ni una mujer empoderada, no mató a él, a su esposo. Ella es más bien como solo una mujer bella de la que se enamoró Egisto. Y bueno, es la reina, ¿no? Entonces ellos están esperando a Orestes y montan toda una burocracia del terror para ver que todo aquel que tenga estas señales de Orestes, más o menos siguiendo el mito. En la segunda parte, los reyes, estos dos reyes, se consumen esperando inútilmente la llegada de Orestes. Se acaban el dinero en oráculos, en vigilantes, han matado a muchos que se parecen a Orestes. Ya nadie sabe quién es Orestes. Los niños piensan que Orestes es un lobo. Ya, de verdad es que, ¿quién es Orestes? Y los reyes miserables, ¿no? Han llegado a fantasear que salen disfrazados para pedir limosna porque ya no tienen nada. En la tercera parte, Orestes es impulsado, digamos, por Electra para que vaya a ejecutar su venganza. En esta novela, Electra no se queda en el reino, como rumiando y viendo las atrocidades que comete su mamá con Egisto. Esta Electra se va con Orestes y se llega incluso a decir que cometen incesto. Digo, Orestes no participa, pero digamos él no lo propone porque lo que quiere Electra es concebir un hijo que asegure la venganza en caso de que Orestes falle, entonces se tenga esa trascendencia. O sea, sí llega hacia la trastocación del mito de que se tiene que cumplir forzosamente esta venganza. Por su parte, Orestes, pues no le interesa vengarse. O sea, él sale efectivamente con dinero, bueno, un trozo de oro que le consiguió su hermana, toda la buena voluntad de cumplir los deseos de Electra, pero especialmente no le interesa. Entonces va por los pueblos, va conociendo a las personas, se va enterando de la vida de la gente, va fantaseando con que quizá Egisto pudiera ser su amigo. No le interesa cumplir su papel dentro del mito. En la cuarta parte se presenta una historia análoga, que es otra espera, la espera de Doña Inés, en su torre, que va acomodando la caracterización de este Orestes, que es un personaje, si bien espiritual, esta Doña Inés, también es muy carnal. Entonces espera a los viajeros para seducirlos, enamorarse, y siempre termina sola, esperando a un Orestes, ¿no? O sea, esperando al amor, esperando. Y finalmente, en la última parte de la novela, se cuentan 6 retratos y cada uno habla del personaje que se va contando, que
no tienen de pronto nada que ver más que el tema de la espera. Y uno de los retratos es el de Orestes, que finalmente llega a Micenas para constatar que ya es demasiado tarde, que ya no tiene caso, que él no reconocería a los reyes. Se encuentra con un viejo de los que conservan la memoria de los escritos de un dramaturgo, que fue el que se encargó como de poner la escena, esa novela es una puesta en escena del mito. Y entonces este hombre le dice, mira, aquí guardé como recuerdo de estos que uno mueve y la nieve cae. Y le dice, mira, aquí está representado cómo iba a ser el encuentro de Orestes matando a Egisto. Y cómo está Clitemnestra ahí. Y Orestes se queda moviendo la nieve y él mismo pregunta, ¿y qué ha sido de Orestes? ¿Por qué no ha llegado él? O sea, ¿por qué no ha llegado él? ¿No? Entonces, aún así no se decide, ya se ve como otro, él ya no corresponde a este mito que ya no tiene un papel en él. Y llega a ver la torre. Aquí el anagnórisis, el reconocimiento de que los trágicos se daba con Electra, se va a dar con Ifigenia. O sea, en esta novela Ifigenia no es sacrificada, tampoco hay en el motivo de la muerte de Agamenón no es la venganza de Clitemnestra, y esta Ifigenia de Cunqueiro va a esperar a Orestes en una torre y se va a mantener joven hasta que llegue Orestes. Y cuando llega Orestes no reconoce ni la torre. Y bueno, la novela termina y Orestes decide que va a abandonar Micenas porque no puede vivir ahí, él ya no es Orestes, ya no pertenece a este mito que se le atribuye. Cunqueiro cuenta su novela de esta manera. Orestes no llega a vengarse en primer lugar porque yo he visto ahí la inutilidad de la venganza. En segundo lugar, porque he comprendido también que el tiempo cambia a las personas. El Egisto que mató a Agamenón no es el Egisto que va a encontrar a Orestes cuando llegue. Egisto era entonces un hombre joven, en la plenitud de su fuerza, enamorado de Clitemnestra, ávido de poder. Es entonces cuando mata a la Atrida que viene de Troya. Años después, si Orestes llegase realmente a matarlo, era un hombre ya fatigado del poder, del amor, lleno de miedo y de cansancio. Es decir, al que mata es ya otro hombre. Si la venganza tarda mucho en cumplirse, el que trata de vengarse muchas veces mata a un inocente. Es decir, ahí ya no es cierto esto de que la venganza es un platillo que se come frío. Más bien hay que, si se quieren vengar, rápido. Ya no tiene nada que ver con el que cometió el crimen. Entonces, aquí hay una negación de la venganza. Esta novela estuvo prohibida mucho tiempo en España. Esta novela se concibió durante el franquismo y se pensó que Cunqueiro era franquista porque militó en la Falange y porque escribió, ¿no?, para el dictador. Sin embargo, él lo hizo porque le tocaba, ¿no?, porque si no el exilio, porque si no la muerte, porque después se quiso quitar su nombre de una de las calles de Madrid y los gallegos, un comité lo defendió. Hay declaraciones donde él dice que no fue franquista, nunca fue franquista, y esta novela puede ser el testimonio de una puesta en escena shakespeariana donde delata dentro de la novela un teatro para que se vea las terribles consecuencias del poder, ¿no?, de estos reyes, pues, que tienen que montar una burocracia del terror para poder
vivir porque pues siempre va a llegar Orestes, ¿no? Y van a tener que matar a todo el que se parece a Orestes. Les cuento rapidísimo la segunda novela, que es El hijo griego. Esta novela es muy reciente, es mexicana, es del 2017. Es la primera novela de un escritor de Michoacán. Él nació en la Nueva Italia, que es una zona violenta, ¿no? y tomada. En esta novela, Orestes se pasa al final, es una novela policíaca, se ofrece como la primera entrega de un detective, y Orestes sí tiene su venganza. La primera escena es el cuerpo de su madre muerta. Nosotros no sabemos nada hasta el final, pero la mujer va a estar ahí teniendo digamos, la trama. Entonces, entre una y otra, digamos, para tomar las tres, ¿no? En esta primera, que sería lo de los trágicos, la venganza es el motivo importante. En la segunda no hay, es al revés. Y en la tercera hay más bien una búsqueda de justicia. Hay más bien un deseo de reconstruir el mito por medio de la escena del crimen, ir indagando. Y en esta novela, aunque se delata el crimen, no se llega al culpable real, pero el culpable real sí va a padecer por las erinias. Les diré solo que el protagonista es un filólogo que tiene una tesis sobre la actualidad de los mitos, ¿no? Y de cómo se encarnan en cada uno de nosotros. Y bueno, la conclusión para cerrar esto sería, les leo nada más el destino del primer Orestes de Cunqueiro. El destino de este Orestes es: gruesas lágrimas por el rostro del príncipe. Gruesas lágrimas por el rostro del príncipe. Nunca, nunca podría vivir en su ciudad natal. Para siempre era una sombra perdida por los caminos. Nevaba. El segundo Orestes, el del hijo griego: miraste hacia la ventana de la biblioteca, donde Carlos seguía sin moverse. En su mirada había una especie de burla irónica. Estaba esperando la visita de las diosas justicieras que lo conducirían hasta el tribunal que empezaba a instalarse en las brumas de su cerebro. En ambas novelas, el mito de Orestes, como legado narrativo, pervive en forma de denuncia, en la cual la justicia se busca antes que la venganza. El saber del mito, proveniente de una edad arcaica que incluso se pierde en la memoria del tiempo, se entrega oscuro y enigmático a los oyentes, con más intuiciones que razonamientos, para dar cuenta de un principio ulterior que indica el rumbo de la humanidad desde el origen. Tal como lo expresó Flavio Salustio en De los hombres y del mundo, estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. Gracias. Gracias a todos los ponentes. ¿Tendríamos para 2 preguntas nada más? ¿Habría tiempo? Doctor. Bueno, yo no he tomado la palabra en estos días, he dejado que otros lo hagan para siempre gentilmente lo hacen. No como nuestros quisiera simplemente felicitar a los tres, me parecen muy buenos análisis, muy buenos trabajos. Creo a los más jóvenes, de la izquierda y a la derecha, los más jóvenes, creo que van por buen camino, les han gustado sus ponencias. En el caso de María del Ángel, no curiosamente, más bien a principios de este mes en el Foro Dato en España se presentó un análisis de esta obra de la Antígona González, en donde un colega argentino hizo una puntualización que a mí me parece pertinente comentarla ahora por 2 razones. La primera, porque señalaba muy claramente cómo esta autora elabora una Antígona muy intelectual, muy centrada en lecturas de intelectuales, mujeres, quiero decir, europeas. Tú mencionaste algunas, entre ellas a María Zambrano, y cómo esta realidad mexicana
la lleva y yo estoy de acuerdo en ello, y cómo lleva este problema nacional, esta crisis nacional, a un grado de intelectualización que algunas veces raya en tomar como pretexto, que quiero aclarar, porque también hay una pequeña controversia en ese foro, quiero aclarar que no es tu análisis, ojo, estoy hablando de la autora. Esta autora lleva o raya en esa intelectualidad, tomando como pretexto algo que a mí me parece, y en eso estoy muy de acuerdo con este colega, algo muy delicado, algo que toca, y lo sabemos, fibras muy sensibles, y que tiene que verse, tiene que tratarse, como él decía, conociendo esa realidad, para ver en efecto cuál es ese planteamiento, esas fibras delicadas de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Me comentabas antes de este trabajo esas antígonas que ahora buscan en los trailers, en donde este gobierno encierra, o no sé cómo decirlo, porque ni siquiera hay para los... ¿cómo? No hay un lugar donde colocar los cuerpos. Donde llevan a... Fosas comunes. La morgue, ni siquiera hay para esto, ¿no? El caso de Guerrero, el caso de Guanajuato, son casos verdaderamente deplorables. Y por ello me gusta tu lectura que haces, que justamente va más bien tocando esa realidad nacional, y que has dejado esto de sí María Zambrano y demás, que es importante, pero sí me parece que hay autores en México que, como dice van más bien buscando el pretexto, como un mero pretexto para lo voy a decir claramente como lo pienso, para colgarse, ¿no?, de una tradición, y plantearse, porque esta es otra cuestión que también debe de verse, ¿no? Parece, cuando realmente no hay un compromiso literario, ¿no?, que no es malo, que vaya de mano con la realidad social. Entonces, bueno, esto nos parece excelente, y también lo de Claudia, esta lectura en torno a cómo el mito se trastoca, se puede modificar, se puede invertir totalmente, y creo que en el caso específico de Cunqueiro, que es la novela que más conozco, la otra realmente no la conozco muy bien, cómo funciona esta mitología para esto me ha gustado lo que ha dicho, para representar esa puesta en escena como un Misenarín, para ver dentro de la literatura un teatro montado para ocultar también una ideología, para ocultar también un régimen de terror, ¿no? Está pensado por Cunqueiro muy como diremos en las nubes, es alusión a Aristófanes, pero muy como en las nubes, para decir, aquí no pasa nada, pero pasa todo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se monta ese régimen de terror que lleva a la ruina a los gobernantes cuando justo es lo que no querían? ¿Sí? Y ya, porque quisiera intervenir. Gracias. Y con la Sí. intervención de citas cerramos. Cerramos. Muy bien. Por favor. Bueno, dije por si acaso había tiempo todavía para que lo tuvieras presente, no por otra cosa. Bueno, felicito a la mesa, también no puedo hacer las preguntas que yo quería hacer, pero sí me gustaría preguntarle a Jordan el asunto de la utilización del concepto pro patria mori que se va dando en las polis, es decir, diferentes tipos de polis. En un principio la patria escénica, los guerreros fundamentalmente, en el momento de la democracia ateniense se da también en la polis, en el Imperio Romano, y luego en España con los reyes católicos y toda esta zona. ¿Cómo unes entonces estos elementos
conceptos políticos tan diversos en la polis, en el concepto de la polis, con este elemento de ser de pro patria amor. Es decir, hay un concepto, este es un concepto como universal, pero en diferentes tipos de polis, de las acciones políticas distintas. No pudiste terminar tu texto por el tiempo, tal vez allí. Sí, evidentemente lo que nos dicen las fuentes, como usted lo menciona, hay un cambio, o sea, de generación en generación. A lo que llego es, como parte de una literatura de caballería, se intenta, digamos, construir un caballero en estas épocas, ¿verdad?, que siga estos ideales de honor y de honra, que defienda su patria como parte de una España, ¿verdad?, que viene perdiendo valores. Se busca educar al ciudadano a través de estos arquetipos clásicos, a través de estos valores del héroe clásico, para convertir al personaje en un ser ideal y a través de esto educar al pueblo. No sé si va por ahí la pregunta. Ya, sí. O sea, en cada momento, a pesar de todo, a pesar de la cuestión política de cada ciudad, todos están defendiendo un concepto de patria. Sí, totalmente. Incluso, bueno, en Costa Rica, por decirlo, en mi tierra, creamos un héroe igual, con sus características, con su honor, con su honra, con sus ideologías de defensa de la patria, para educar al ciudadano costarricense de manera que responda a los aparatos de poder. Pero cada pueblo con sus ideologías, ¿verdad?, siguiendo un patrón universal, como lo decía usted, pero sí tiene ciertas separaciones. Un gusto. Pues bueno, ya nada más entonces agradecerle a la mesa y entregarle sus reconocimientos. Gracias.